Nosotros no llevamos gente pobre a un lugar elegante. Tú te quedas en casa. Lorena me dijo esas palabras mientras se ponía los aretes frente al espejo del pasillo. Yo me quedé paralizada en la entrada de la sala, con el delantal todavía puesto, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Mi nuera se veía radiante con ese vestido color vino que le quedaba perfecto. Armando estaba a su lado, terminando de ajustarse la corbata, sin mirarme, sin decir nada. Era viernes por la noche. Ellos se preparaban para ir al restaurante más elegante de la ciudad. La gran cena familiar que llevábamos semanas planeando. O eso había creído yo. Porque ahora, parada frente a ellos con mis manos temblorosas, me daba cuenta de que nunca había sido parte del plan. Nunca fui invitada realmente. Solo fui la tonta que entregó el dinero cuando Armando me lo pidió hace 3 meses. Lorena se giró hacia mí y me miró de arriba abajo con esos ojos fríos que siempre usaba cuando quería lastimarme. Este es un lugar para gente de clase, Florinda. No podemos llegar contigo vestida así. ¿Qué va a pensar la gente importante que estará ahí? Intenté hablar, pero mi garganta estaba cerrada. Miré a Armando buscando alguna señal de apoyo. Alguna palabra de defensa. Algo que me dijera que él no estaba de acuerdo con esto. Pero mi hijo solo revisaba su reflejo en el espejo, pasándose la mano por el cabello, actuando como si esta conversación no estuviera sucediendo. Armando. Mi voz salió débil, rota. Pensé que íbamos todos. Tú me dijiste que era una celebración familiar. Él suspiró con fastidio, como si yo fuera un problema que tenía que resolver antes de salir. Mamá, ya hablamos de esto. El restaurante tiene un código de vestimenta muy estricto. Tú no tienes ropa apropiada para ese tipo de lugares. Pero yo puedo cambiarme. Puedo ponerme algo más. No se trata solo de la ropa. Lorena interrumpió mientras tomaba su bolso del sofá. Se trata de saber comportarse. De saber qué tenedor usar. De saber de qué hablar con gente de sociedad. Tú no encajas en ese ambiente. Y honestamente, no queremos pasar vergüenza esta noche. Las palabras me golpearon como piedras. Una tras otra. Cada una más pesada que la anterior. Gente pobre. No encajas. Pasar vergüenza. Todo lo que yo había sido para ellos se resumía en eso. Yo era una vergüenza que debían ocultar. Pero ese dinero. Intenté decir. Ese dinero que me pediste, Armando. Ese dinero era para esta cena, ¿verdad? Mi hijo finalmente me miró. Había incomodidad en sus ojos, pero también había algo más. Algo que se parecía mucho a la indiferencia. Sí, mamá. Y te lo agradecemos. Por eso te estamos explicando con tiempo. No queremos que hagas el ridículo preparándote para nada. Lorena se acercó a mí. Podía oler su perfume caro. El mismo perfume que yo le había regalado en Navidad. Mira, Florinda. Sé que esto puede sonar duro. Pero es la verdad. Esta noche es importante para nosotros. Para nuestra imagen. Para nuestro futuro. Y necesitamos que todo salga perfecto. Sin sorpresas. Sin situaciones incómodas. Situaciones incómodas. Repetí sus palabras sin poder creerlo. Yo soy una situación incómoda. No lo tomes personal. Armando ya estaba en la puerta con las llaves del auto en la mano. Es solo por esta vez. Ya habrá otras oportunidades. Pero yo sabía que era mentira. Sabía que no habría otras oportunidades. Sabía que esto no era solo por esta vez. Esto era lo que ellos realmente pensaban de mí. Esto era lo que yo representaba para ellos. Un estorbo. Una carga. Alguien que debía permanecer escondida. Lorena pasó junto a mí sin tocarme. Hay comida en el refrigerador. No te quedes despierta esperándonos. Llegaremos tarde. Se detuvo en la puerta y volteó. Ah, y por favor no le cuentes a nadie sobre esto. No queremos que la gente piense cosas raras de nosotros. La puerta se cerró. El sonido resonó por toda la casa vacía. Me quedé parada ahí, en medio de la sala, todavía con el delantal puesto, todavía con mis manos temblando, todavía sin poder procesar completamente lo que acababa de pasar. La casa quedó en silencio.
Un silencio tan denso que podía escuchar mi propia respiración entrecortada. Escuchaba el zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj de pared, el crujido de las maderas viejas. Cada sonido se sentía amplificado en mi soledad. Caminé despacio hacia la ventana de la sala. Afuera podía ver el auto alejándose por la calle, las luces traseras desapareciendo en la oscuridad de la noche, llevándose a mi hijo, llevándose mi dinero, llevándose mi dignidad. Me llamo Florinda González. Tengo 65 años. Pasé 40 años de mi vida limpiando casas ajenas para darle a mi hijo una vida mejor. Trabajé hasta que mis manos se llenaron de callos y mis rodillas dejaron de funcionar bien. Sacrifiqué todo. Mis sueños, mi juventud, mi salud. Todo para que Armando pudiera estudiar. Para que tuviera ropa nueva. Para que nunca le faltara nada. Y ahora estaba aquí, sola en mi propia casa, excluida de mi propia familia, tratada como basura por las mismas personas que lo tenían todo gracias a mí. Me senté en el sofá. El mismo sofá donde Armando solía quedarse dormido cuando era niño. El mismo sofá donde le leía cuentos antes de dormir. El mismo sofá donde había pasado tantas noches cosiendo su ropa para que se viera presentable en la escuela. Todo parecía tan lejano ahora, como si hubiera sido otra vida. Otra Florinda. Una Florinda que todavía creía que el amor de madre era suficiente. Las lágrimas comenzaron a caer. Silenciosas. Pesadas. Rodando por mis mejillas arrugadas sin control. Lloré por la mujer que había sido. Por la madre que lo dio todo sin pedir nada. Por la abuela que ni siquiera había sido considerada. Lloré por cada sacrificio que ahora parecía no valer nada. Pero mientras lloraba, mientras el dolor me partía el pecho, algo más empezaba a moverse dentro de mí. Algo pequeño. Algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Una chispa de rabia. No la rabia que grita. No la rabia que rompe cosas. Sino la rabia fría. La rabia que piensa. La rabia que recuerda. Porque esto no había sido la primera vez. Esta no había sido la primera humillación. Solo había sido la más directa. La más cruel. La más obvia. Pero había habido otras. Muchas otras. Pequeñas exclusiones que yo había justificado. Pequeñas mentiras que yo había creído. Pequeños desprecios que yo había ignorado. Y mientras la noche caía completamente sobre mi casa vacía, mientras el silencio me envolvía como una manta pesada, supe que algo había cambiado. Algo se había roto dentro de mí. Y ya no estaba segura de querer arreglarlo. Me quedé sentada en ese sofá durante horas. No sé cuántas exactamente. El tiempo parecía haberse detenido. La casa estaba oscura excepto por la luz del farol de la calle que entraba por la ventana. No me moví. No encendí las luces. Solo me quedé ahí, con las lágrimas secándose en mis mejillas, mientras mi mente empezaba a recordar cosas que había estado ignorando durante mucho tiempo. La primera vez que Lorena me hizo sentir invisible fue hace 2 años. Fue en el cumpleaños de Armando. Yo había preparado su pastel favorito. El mismo que le hacía desde que era niño. Pastel de 3 leches con fresas frescas encima. Me había levantado a las 5 de la mañana para hacerlo perfecto. Cuando llegué a su casa con el pastel en las manos, Lorena abrió la puerta y me miró con esa sonrisa falsa que ya conocía bien. «Ay, Florinda, no debiste molestarte». Tomó el pastel de mis manos sin invitarme a entrar. «Ya encargamos un pastel de la pastelería francesa del centro. Ya sabes, algo más sofisticado para la celebración». Se quedó parada en la puerta, bloqueando la entrada. «La fiesta es solo para amigos cercanos. Nada familiar. Ya celebraremos en otro momento contigo». Yo me quedé ahí parada en el porche con las manos vacías. Pero Armando me dijo que viniera a las 7. Ah, debe haber sido un malentendido. Lorena ya estaba cerrando la puerta. «Te llamamos mañana, ¿sí?» Nunca me llamaron. Y cuando le pregunté a Armando días después, él solo dijo que había sido una reunión de última hora con sus socios del trabajo. Que no había sido nada importante. Yo le creí. O quise creerle. Porque era más fácil creer que había sido un malentendido que aceptar que mi propio hijo me había mentido.
Luego fue el Día de las Madres del año pasado. Armando me había prometido que pasaríamos el día juntos, que me llevaría a comer a algún lugar bonito. Yo me arreglé con mi mejor vestido. El vestido celeste que había comprado en oferta hacía años, pero que todavía se veía presentable. Me peiné con cuidado. Hasta me puse un poco de labial. Me senté en la sala a esperarlo desde las 11 de la mañana. Esperé hasta las 2 de la tarde. Luego hasta las 4. Luego hasta las 6. El teléfono sonó a las 7 de la noche. Era Armando. Su voz sonaba alegre. Demasiado alegre. Mamá, perdón. Surgió algo de último momento con los padres de Lorena. Tuvimos que ir a almorzar con ellos. Ya sabes cómo es la familia de ella. Muy estrictos con las tradiciones. Pero Armando, hoy es el Día de las Madres. Me prometiste. Lo sé, mamá. Lo sé. Te compenso la próxima semana. Te lo prometo. Nunca me compensó. Y yo nunca le reclamé. Porque las buenas madres no reclaman. Las buenas madres entienden. Las buenas madres perdonan. O eso era lo que yo me decía a mí misma cada vez que me dolía el pecho por su indiferencia. Después fue la Navidad. La Navidad donde yo había ahorrado durante meses para comprarles regalos bonitos. Un reloj para Armando. Una cartera de cuero para Lorena. No eran cosas caras, pero eran lo mejor que yo podía pagar con mi pensión. Los envolví con cuidado. Puse moños dorados. Los llevé a su casa en la mañana del 24 de diciembre. Lorena abrió la puerta en bata. Tenía el cabello mojado como si acabara de salir de la ducha. Florinda, qué sorpresa. No sonaba sorprendida. Sonaba molesta. No sabía que vendrías hoy. Armando me dijo que cenáramos juntos en Nochebuena. Como siempre. Ella se quedó callada por un momento. Luego suspiró. Florinda, este año decidimos pasar la Navidad solos. Ya sabes, empezar nuestras propias tradiciones como pareja. Espero que lo entiendas. ¿Solos? Pero ¿y yo? Tú puedes celebrar con tus amigas. Con Paula o con alguien del vecindario. No te quedes sola. Tomó los regalos de mis manos. Gracias por los detalles. Los abriremos después. La puerta se cerró antes de que yo pudiera decir algo más. Me quedé parada en el porche en la tarde fría del 24 de diciembre. Sola. Con las manos vacías. Con el corazón roto. Caminé de regreso a mi casa y pasé la Nochebuena viendo televisión. Comiendo las sobras de la cena que había preparado, pensando que la compartirían conmigo. Nunca supe si abrieron mis regalos. Nunca me agradecieron. Nunca me llamaron para desearme feliz Navidad. Y luego estaban las veces que llamaba y no me contestaban. Las veces que les escribía mensajes y me respondían con monosílabos días después. Las veces que pasaba frente a su casa y veía el auto estacionado, pero cuando tocaba la puerta nadie abría. Las veces que escuchaba sus voces adentro, pero fingían no estar. Me levanté del sofá y caminé hacia la cocina. Encendí la luz y me serví un vaso de agua. Mis manos todavía temblaban. Abrí el refrigerador y vi la comida que Lorena había mencionado. Un contenedor con sobras de algo que ni siquiera se veía apetitoso. Eso era lo que me habían dejado. Sobras. Porque eso era lo que yo era para ellos. Una sobra de su vida perfecta. Saqué mi teléfono del bolsillo del delantal. Abrí la aplicación de fotos y empecé a revisar. Había fotos de Armando y Lorena en restaurantes elegantes. En viajes a la playa. En fiestas con amigos. Todas publicadas en sus redes sociales. Todas con sonrisas perfectas y comentarios felices. Y en ninguna aparecía yo. Seguí revisando. Había una foto de hace 3 semanas. Era el cumpleaños de Lorena. Estaban en un restaurante rodeados de gente. Todos brindando. Todos riendo. Yo no sabía que había sido su cumpleaños. Nadie me había dicho. Nadie me había invitado. Y yo que siempre le compraba un regalo. Que siempre le hacía un pastel. Este año ni siquiera sabía que había cumplido años. Más fotos. Un viaje a las montañas hace 2 meses. Armando me había dicho que estaría ocupado con trabajo. Que no podría visitarme ese fin de semana.
Pero ahí estaba, sonriendo junto a una fogata, con Lorena y un grupo de amigos, mintiendo, escondiéndose de mí. Y luego vi la foto más reciente. Era de hace una semana. Una cena en la casa de los padres de Lorena. Una cena familiar, decía el comentario. Familia reunida. Pero yo no estaba ahí. Porque yo no era familia. No para ellos. Cerré el teléfono y lo dejé sobre la mesa. El dolor en mi pecho era tan intenso que apenas podía respirar. Todas esas veces que había justificado su ausencia. Todas esas veces que me había dicho a mí misma que estaban ocupados. Que tenían sus propias vidas. Que era normal que los hijos se alejaran. Todo había sido mentira. Ellos no estaban ocupados. Simplemente no querían estar conmigo. Me senté de nuevo en la mesa de la cocina. La misma mesa donde había preparado miles de comidas para Armando. La misma mesa donde él había hecho sus tareas de la escuela mientras yo lo ayudaba con los problemas de matemáticas. La misma mesa donde habíamos desayunado juntos cada mañana durante 18 años. Ahora esa mesa solo me recordaba todo lo que había perdido. Pensé en todas las veces que Lorena había hecho comentarios sobre mi ropa. Florinda, deberías renovar tu guardarropa. Esos vestidos ya están muy pasados de moda. O sobre mi casa. Esta zona del barrio ya no es lo que era. Deberías pensar en mudarte a algo más pequeño. O sobre mi forma de hablar. Florinda, cuando estemos en público, trata de no hablar tanto de tu trabajo de limpieza. A la gente no le interesa ese tipo de cosas. Yo siempre me quedaba callada. Siempre asentía. Siempre trataba de cambiar para complacerla. Porque pensaba que si hacía todo bien, si me esforzaba lo suficiente, ella me aceptaría. Ellos me aceptarían. Pero ahora me daba cuenta de que nunca había sido suficiente. Nunca lo sería. Porque el problema no era yo. El problema era que ellos se avergonzaban de mí. Miré el reloj de pared. Eran las 10 de la noche. Ellos debían estar en el restaurante en este momento. Sentados en alguna mesa elegante. Comiendo comida cara. Riendo con gente importante. Mientras yo estaba aquí. Sola. Excluida. Olvidada. Con el dinero que yo misma les había dado hace 3 meses. Ese dinero. $3,000 que había ahorrado durante años. Cada dólar ganado con mi sudor. Con mis manos agrietadas de tanto lavar pisos. Con mis rodillas adoloridas de tanto arrodillarme a limpiar baños ajenos. Armando me había dicho que lo necesitaba para una inversión importante. Que era urgente. Que me lo devolvería pronto. Yo le di todo sin hacer preguntas. Porque los hijos no se les niega. Porque las madres dan sin esperar nada a cambio. Pero ahora sabía la verdad. Ese dinero no había sido para ninguna inversión. Ese dinero había sido para esta cena. Para esta celebración lujosa de la cual yo estaba excluida. Mi propio dinero estaba pagando mi humillación. Me levanté y caminé hacia mi habitación. Abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué el cuaderno donde llevaba mis cuentas. Pasé las páginas con manos temblorosas. Ahí estaba todo anotado. Cada peso que le había prestado a Armando en los últimos 5 años. $2,000 para el enganche del auto. $5,000 para la renovación de su casa. $1,000 para sus vacaciones del año pasado. Y ahora estos $3,000 para la cena. $11,000 en total. $11,000 que nunca me había devuelto. $11,000 que probablemente nunca me devolvería. Porque los hijos no les devuelven a las madres. Porque se supone que las madres dan por amor. No por esperar algo a cambio. Cerré el cuaderno y lo guardé de vuelta en el cajón. Las lágrimas volvieron a caer. Pero esta vez no eran solo lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia. De impotencia. De desilusión. De todo el dolor acumulado durante años que finalmente encontraba salida. Me miré en el espejo del tocador. Vi a una mujer de 65 años con el rostro cansado. Con arrugas profundas alrededor de los ojos. Con el cabello canoso mal peinado. Con la ropa vieja y desgastada. Vi a la mujer que Lorena veía. La mujer pobre. La mujer vergonzosa. La mujer que no encajaba. Pero también vi algo más.
Vi a la mujer que había sobrevivido 40 años de trabajo duro. La mujer que había criado a un hijo sola. La mujer que había sacrificado todo por amor. Y esa mujer no merecía esto. Esa mujer valía más que el trato que estaba recibiendo. Me quedé frente al espejo durante largo rato, mirando a esa mujer cansada que me devolvía la mirada. Una mujer que había permitido todo esto. Una mujer que había aceptado cada humillación con la cabeza baja. Una mujer que había creído que el amor incondicional significaba permitir cualquier cosa. Apagué la luz de mi habitación y regresé a la sala. Me senté de nuevo en el sofá y dejé que el silencio me envolviera. Pero esta vez el silencio era diferente. No era el silencio del dolor. Era el silencio de la claridad. El silencio que llega cuando finalmente dejas de engañarte a ti misma. Ellos me habían borrado de sus vidas. No de golpe. No con una pelea. No con palabras fuertes. Lo habían hecho lentamente. Con mentiras pequeñas. Con excusas creíbles. Con promesas que nunca cumplían. Me habían ido borrando como se borra un dibujo viejo. Con paciencia. Con cuidado. Hasta que solo quedara el papel en blanco. Y yo había dejado que lo hicieran. Había justificado cada mentira. Había perdonado cada olvido. Había tragado cada desprecio. Porque tenía miedo. Miedo de quedarme sola. Miedo de perder al único hijo que tenía. Miedo de admitir que tal vez mi sacrificio no había significado nada para él. Tomé mi teléfono de nuevo. Abrí la galería de fotos. Pero esta vez no busqué las fotos de Armando y Lorena. Busqué mis propias fotos. Las fotos de mi vida antes de que ellos decidieran que yo era una vergüenza. Ahí estaba yo a los 25 años. Joven. Sonriente. Con Armando bebé en mis brazos. Su padre acababa de irse. Me había dejado sola con un niño de 6 meses y sin un centavo en el bolsillo. Pero yo estaba sonriendo en esa foto. Porque tenía esperanza. Porque creía que todo saldría bien. Otra foto. Armando a los 7 años, en su primer día de escuela. Yo estaba agachada junto a él. Mi uniforme de limpieza se asomaba bajo el suéter que me había puesto encima para llevarlo. Había faltado al trabajo esa mañana para acompañarlo. Perdí el pago de ese día. Pero no me importó. Porque mi hijo me necesitaba. Más fotos. Armando en su graduación de secundaria. Yo parada orgullosa a su lado con mi mejor vestido. El mismo vestido que había usado en 3 bodas y 2 bautizos porque no tenía dinero para comprar otro. Pero estaba feliz. Porque mi hijo se estaba graduando con honores. Porque todo el esfuerzo había valido la pena. La última foto que teníamos juntos era de hace 2 años. En mi cumpleaños número 63. Armando había venido a visitarme. Solo. Lorena había tenido que quedarse porque le dolía la cabeza. O eso dijo él. Estábamos sentados en esta misma sala. Yo había hecho mi propia torta. Una torta sencilla de vainilla. Armando se veía incómodo en la foto. Como si quisiera estar en otro lugar. Esa había sido la última vez que habíamos pasado tiempo a solas. La última vez que había sentido que todavía era su madre. Después de eso todo cambió. Las visitas se hicieron más cortas. Las llamadas más raras. Las excusas más frecuentes. Y yo solo veía cómo se alejaba sin poder hacer nada para detenerlo. Dejé el teléfono a un lado y cerré los ojos. Respiré profundo. El dolor en mi pecho seguía ahí. Pero había algo más. Algo que se parecía a la aceptación. Una aceptación amarga pero necesaria. Mi hijo me había abandonado. No físicamente. Pero emocionalmente había cortado todos los lazos conmigo. Y Lorena solo había acelerado un proceso que tal vez ya había comenzado antes. Tal vez Armando siempre se había avergonzado de mí. De mi trabajo. De mi casa humilde. De mi forma de hablar. De todo lo que yo representaba. Y Lorena simplemente le había dado permiso para actuar según lo que él ya sentía. Me levanté del sofá. Caminé hacia la cocina y me serví un vaso de agua. Mis piernas temblaban. No de tristeza. Sino de algo diferente. Algo que se sentía como despertar de un sueño largo. Un sueño donde yo había sido la madre perfecta y él había sido el hijo agradecido. Pero ese sueño nunca había sido real.
Abrí el cajón donde guardaba los documentos importantes. Saqué el sobremanila donde tenía todos los papeles de la casa. Las escrituras. Los recibos de pago. Los documentos que probaban que esta casa era mía. Completamente mía. Pagada con mi trabajo. Con mi esfuerzo. Sin ayuda de nadie. También saqué los estados de cuenta del banco. Los extractos que mostraban cada transferencia que le había hecho a Armando en los últimos años. $11,000 en total. $11,000 que él nunca había mencionado devolver. Porque para él ese dinero era un regalo. O peor. Era una obligación mía. Porque las madres deben dar. Siempre dar. Puse todos los papeles sobre la mesa y los miré. Ahí estaba toda mi vida resumida en documentos. Una vida de trabajo honesto. De sacrificio constante. De amor incondicional. Pero también una vida de ser tomada por tonta. De ser usada. De ser descartada cuando ya no era conveniente. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Paula. Florinda, ¿estás bien? Vi luces encendidas en tu casa. ¿Necesitas algo? Paula, mi vecina de toda la vida. La única persona que parecía notar mi existencia últimamente. La única que preguntaba cómo estaba. La única que se preocupaba cuando no me veía en el jardín por las mañanas. Le respondí. Estoy bien, Paula. Solo desvelada. Gracias por preguntar. Ella contestó inmediatamente. Si necesitas compañía, toco tu puerta. No me molesta. Sonreí. Una sonrisa triste pero genuina. Paula valía más que toda la familia que supuestamente tenía. Paula me trataba con respeto. Con cariño. Con la dignidad que mi propio hijo me negaba. No te preocupes. Estoy bien. Hablamos mañana. Dejé el teléfono y volví a mirar los documentos sobre la mesa. $11,000. Mi casa. Mis ahorros. Todo lo que tenía en este mundo. Todo lo que había construido sola. Sin ayuda. Sin apoyo. Solo con mis manos y mi voluntad de seguir adelante. Y de repente algo hizo clic en mi mente. Una idea. Pequeña al principio. Pero que fue creciendo. Haciéndose más clara. Más fuerte. Más necesaria. Yo tenía poder. Tal vez no el poder del dinero abundante. Tal vez no el poder de la posición social. Pero tenía el poder de la verdad. El poder de decir basta. El poder de dejar de permitir que me pisotearan. Tomé mi teléfono de nuevo y abrí el chat con Armando. El último mensaje era de hace una semana. Yo le había preguntado si vendría a visitarme el fin de semana. Él había respondido con un escueto "no puedo. Ocupado". Y yo había contestado "no te preocupes, hijo. Entiendo". Pero ya no entendía. Ya no quería entender. Ya no iba a seguir justificando lo injustificable. Escribí un mensaje. Armando, necesito hablar contigo mañana. Es importante. No lo envié todavía. Me quedé mirando las palabras en la pantalla. Pensando. Calculando. Planeando. Borré el mensaje. Todavía no era el momento. Primero necesitaba pensar. Necesitaba estar segura de lo que iba a hacer. Necesitaba estar segura de que estaba lista para enfrentar lo que vendría después. Me senté de nuevo en la mesa. Tomé una hoja de papel y un bolígrafo. Empecé a escribir. A anotar. A organizar mis pensamientos. Cada humillación. Cada mentira. Cada promesa rota. Cada dólar prestado y nunca devuelto. Todo quedó escrito en ese papel. No era para mostrárselo a nadie. Era para mí. Para tener claridad. Para no dejarme convencer con palabras bonitas cuando finalmente tuviera que enfrentarlos. Porque yo conocía a Armando. Conocía su habilidad para hacerme sentir culpable. Su forma de voltear las cosas para que pareciera que yo era la que estaba exagerando. Pero esta vez no iba a funcionar. Esta vez tenía todo claro. Todo documentado. Todo en mi mente de forma ordenada y precisa. Terminé de escribir y doblé el papel. Lo guardé en el cajón junto con los documentos importantes. Miré el reloj. Eran las 11:30 de la noche.
Ellos todavía debían estar en el restaurante, disfrutando, riendo, gastando mi dinero, celebrando sin mí. Caminé hacia la ventana. La calle estaba oscura y vacía. Solo el sonido de los grillos rompía el silencio de la noche. El aire frío entraba por las rendijas de la ventana vieja. Necesitaba arreglar eso. Pero nunca tenía dinero suficiente para las reparaciones. Porque siempre estaba dándole dinero a Armando para sus cosas importantes. Pensé en todas las cosas que había dejado de hacer por mí misma. El dentista al que no había ido en 2 años porque no tenía dinero. Los lentes nuevos que necesitaba pero que seguía posponiendo. La medicina para la presión que a veces no compraba completa porque era muy cara. Todo lo que había sacrificado para poder darle más a él. Y él me pagaba excluyéndome. Avergonzándose de mí. Tratándome como si fuera un mueble viejo que ya no sirve pero que tampoco se puede tirar. Sentí como la rabia volvía a subir por mi garganta. Pero esta vez no la tragué. La dejé estar. La dejé crecer. Porque esa rabia era justa. Esa rabia era necesaria. Esa rabia era lo único que me haría actuar en lugar de seguir aceptando. No sabía exactamente qué iba a hacer todavía. No tenía un plan completo. Pero sabía que algo tenía que cambiar. Que yo tenía que cambiar. Que no podía seguir siendo la Florinda que aguantaba todo. La Florinda que perdonaba todo. La Florinda que se conformaba con las migajas del amor de su hijo. Me alejé de la ventana y apagué las luces de la casa. Subí a mi habitación. Me acosté en la cama sin cambiarme de ropa. Mirando el techo en la oscuridad. Pensando. Planeando. Esperando que llegara el mañana. Porque mañana todo sería diferente. Mañana empezaría a recuperar mi dignidad. Mañana dejaría de ser invisible. Y ellos iban a tener que verme. Quisieran o no. Desperté temprano. Más temprano de lo normal. La luz del amanecer apenas entraba por la ventana de mi habitación. Había dormido poco. Tal vez 3 o 4 horas. Pero me sentía extrañamente despierta. Alerta. Como si mi cuerpo supiera que algo importante estaba por suceder. Me levanté de la cama y me dirigí a la cocina. Preparé café. El mismo café de siempre. Pero esta mañana sabía diferente. O tal vez era yo la que era diferente. Me senté en la mesa con la taza caliente entre mis manos y miré por la ventana. El barrio comenzaba a despertar. Don Ramón sacaba la basura. La señora Lucía regaba sus plantas. Todo seguía igual. Pero yo había cambiado. Estaba a punto de levantarme cuando escuché el sonido de un auto estacionándose frente a mi casa. Miré el reloj. Eran las 7:30 de la mañana. Demasiado temprano para visitas. Me asomé por la ventana y vi un auto negro que no reconocía. Un hombre de traje salió del vehículo. Llevaba un maletín en la mano. Caminó hacia mi puerta con pasos seguros. El timbre sonó. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No esperaba a nadie. Caminé hacia la puerta y la abrí con cautela. El hombre frente a mí tenía alrededor de 50 años. Cabello canoso bien peinado. Rostro serio pero no amenazante. Buenos días, señora Florinda González. Asentí sin decir nada. Mi garganta estaba seca. Mi nombre es César Morales. Soy abogado. ¿Podría pasar? Necesito hablar con usted sobre un asunto urgente. Un abogado. En mi puerta. A las 7:30 de la mañana. Nada de esto tenía sentido. ¿Un asunto urgente? ¿Qué tipo de asunto? Tiene que ver con su hijo, Armando González, y con ciertos documentos que han llegado a mis manos. Su expresión era seria. Es importante, señora. Por favor. Algo en su tono me hizo hacerme a un lado. Él entró y yo cerré la puerta. Lo guié hasta la sala. Se sentó en el sofá y abrió su maletín. Yo me senté frente a él con las manos temblando. Señora González, lo que voy a contarle puede ser difícil de escuchar. Pero necesito que me escuche con atención. Sacó una carpeta del maletín. Hace 3 días, un cliente mío falleció. Un hombre llamado Roberto Ruiz. ¿Le suena ese nombre? Negué con la cabeza. Nunca había escuchado ese nombre en mi vida.
Roberto era un hombre de negocios, bastante exitoso, y en su testamento dejó instrucciones muy específicas. Abrió la carpeta y sacó varios documentos. Resulta que Roberto conocía muy bien a su hijo Armando. Eran socios en un negocio de inversiones inmobiliarias. Socios. Armando nunca me había dicho nada sobre ser socio de nadie. Nunca me había hablado de inversiones inmobiliarias. César continuó. El problema, señora González, es que ese negocio fue fundado con dinero que no le pertenecía a su hijo. Dinero que él obtuvo de forma fraudulenta. Las palabras me golpearon como piedras. Fraudulenta. Mi hijo. No podía ser cierto. ¿Qué está diciendo? César me miró con compasión. Su hijo ha estado utilizando su identidad para solicitar préstamos. Préstamos grandes. Usando esta casa como garantía sin su consentimiento. El mundo se detuvo. La casa. Mi casa. La casa que había pagado durante 30 años. La casa que era lo único que realmente me pertenecía. Eso es imposible. Yo nunca firmé nada. Yo nunca autoricé. Lo sé, señora. Por eso es fraude. Roberto descubrió esto hace 2 meses. Y antes de morir, dejó instrucciones para que yo la contactara. Él quería que usted supiera la verdad. Sacó más papeles de la carpeta. Aquí están las copias de los documentos. 3 préstamos diferentes. Todos usando esta propiedad como garantía. Todos con su firma falsificada. Tomé los papeles con manos temblorosas. Ahí estaba. Mi nombre. Mi dirección. Mi firma. Pero yo no había firmado eso. Nunca había visto esos documentos en mi vida. Esto suma un total de $85,000, señora González. $85,000 en deuda que está a su nombre. Si no se paga, el banco puede quitarle la casa. No podía respirar. $85,000. Mi casa en riesgo. Mi hijo. Mi propio hijo había hecho esto. ¿Por qué? Fue todo lo que pude decir. ¿Por qué haría esto? César suspiró. Según lo que Roberto me contó, su hijo vive muy por encima de sus posibilidades. El auto lujoso. La casa renovada. Los restaurantes caros. Todo eso lo mantiene con dinero prestado. Y cuando ya no pudo conseguir más préstamos a su nombre, usó el suyo. Las lágrimas comenzaron a caer. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia. De traición. De un dolor tan profundo que no tenía nombre. ¿Y por qué me dice esto? ¿Qué gana usted con esto? Roberto era un hombre complicado. Pero tenía principios. Cuando descubrió lo que Armando había hecho, quiso protegerla. Antes de morir, pagó 2 de esas deudas. Quedan pendientes $25,000. Sacó otro documento. Y dejó este fondo para cubrir esa cantidad. Pero solo si usted acepta enfrentar a su hijo. Si acepta denunciarlo legalmente. Denunciarlo. A mi propio hijo. La palabra sonaba imposible. No puedo hacer eso. Es mi hijo. Señora González, si no hace algo, perderá su casa. Y su hijo seguirá haciendo esto. Seguirá usando a otras personas. Seguirá mintiendo. Seguirá destruyendo vidas. César se inclinó hacia adelante. Roberto quería darle una salida. Pero necesita actuar. Me quedé en silencio. Mirando los documentos. Leyendo los números. $85,000. Mi casa hipotecada sin mi permiso. Años de pagos mensuales que yo nunca había hecho pero que estaban registrados a mi nombre. Todo era mentira. Todo era fraude. Y mi hijo era el responsable. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Los pagos vencen en 3 semanas. Si no se cubren, el proceso de embargo comenzará automáticamente. César cerró la carpeta. Sé que es mucho para procesar, pero necesito que entienda la gravedad de la situación. Se levantó del sofá. Sacó una tarjeta de su bolsillo y me la entregó. Este es mi número. Llámeme cuando esté lista para hablar. Pero no tarde mucho. El tiempo corre. Lo acompañé hasta la puerta.
Él salió sin decir nada más. Yo cerré la puerta y me quedé parada ahí, con la tarjeta en una mano y los documentos en la otra, sintiendo como mi mundo se desmoronaba completamente. Caminé de regreso a la sala como zombi. Me senté en el sofá. Abrí los documentos y empecé a leerlos uno por uno. Cada página era peor que la anterior. Préstamos solicitados hace 2 años. Pagos que nunca se hicieron. Intereses acumulados. Amenazas de embargo. Todo a mi nombre. Todo sin mi conocimiento. Y entonces vi algo que me heló la sangre. En uno de los documentos había una dirección de correo electrónico. Una cuenta que supuestamente era mía, pero que yo nunca había creado. Y había un número de teléfono. Un número que no era el mío. Armando había creado una identidad falsa a mi nombre. Había falsificado mi firma. Había usado mis datos. Y lo había hecho todo mientras me miraba a los ojos y me llamaba mamá. Tomé mi teléfono con manos temblorosas. Marqué el número de Armando. Sonó 1 vez. 2 veces. 3 veces. Finalmente contestó. Su voz sonaba cansada. Probablemente había llegado tarde anoche del restaurante. «Mamá, ¿qué pasa? Es muy temprano». No sabía por dónde empezar. Las palabras se atascaban en mi garganta. «Armando, necesito que vengas a mi casa. Ahora». «¿Ahora?» «Mamá, acabo de dormirme hace 2 horas. No puede esperar». «No, no puede esperar. Ven ahora o voy yo a tu casa». Hubo silencio del otro lado. «¿Estás bien? Suenas rara. Ven. Ya». Colgué antes de que pudiera decir algo más. Me quedé sentada en el sofá, mirando los documentos, esperando. El tiempo parecía pasar lentamente. Cada minuto era una eternidad. Cada segundo me daba más tiempo para pensar, para procesar, para sentir cómo la rabia crecía dentro de mí. 40 minutos después escuché el auto estacionarse. La puerta del conductor se abrió. Pasos en el camino. La llave girando en la cerradura. Armando entró. Traía puesta una camiseta arrugada y pantalones deportivos. Se veía desaliñado. Molesto. «Mamá, ¿qué es tan urgente que no podía esperar?» No dije nada. Solo le entregué los documentos. Él los tomó con expresión confundida. Empezó a leer. Y vi cómo su rostro cambiaba. Primero confusión. Luego reconocimiento. Luego pánico. Luego cálculo. Sus ojos se movían rápidamente sobre las páginas. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente. «Mamá, yo puedo explicar». «Explica». Mi voz salió más fría de lo que esperaba. Más firme. Más fuerte. Él dejó los documentos sobre la mesa. Se pasó las manos por el cabello. «Es complicado. Yo iba a decirte. Pero no encontraba el momento adecuado». «¿No encontrabas el momento adecuado para decirme que hipotecaste mi casa sin mi permiso? ¿Que falsificaste mi firma? ¿Que me endeudaste por $85,000? No es así de simple. Yo necesitaba ese dinero para una inversión. Una inversión que iba a darnos mucho dinero a todos. Iba a pagarte. Iba a pagarlo todo». «¿Cuándo, Armando? ¿Cuándo ibas a pagarlo? ¿Antes o después de que me quitaran la casa?» Él se quedó callado, mirando al suelo, como un niño atrapado en una mentira. Pero no era un niño. Era un hombre de casi 40 años que había traicionado a su propia madre. Armando seguía de pie frente a mí, con la cabeza baja, sin palabras. El silencio entre nosotros era tan pesado que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Esperé a que dijera algo. Cualquier cosa que pudiera explicar lo inexplicable. «Mamá, yo». Comenzó pero se detuvo. Se sentó en el sofá frente a mí y se cubrió el rostro con las manos. Todo se salió de control. Yo pensé que podría manejarlo. Manejarlo. Mi voz salió más alta de lo que pretendía. ¿Manejarlo? «Armando, falsificaste mi firma. Usaste mi casa sin mi permiso. Me pusiste en riesgo de perderlo todo. Y lo llamas manejarlo». Era una inversión segura.
Roberto me lo prometió. Dijo que en 6 meses tendríamos el doble del dinero. Yo iba a pagarte todo. Con intereses. Ibas a estar mejor que nunca. Roberto está muerto, Armando. Y dejó instrucciones para que su abogado me contactara. Porque él sabía lo que tú habías hecho. Él sabía que era fraude. Armando levantó la cabeza bruscamente. Sus ojos estaban rojos. ¿César vino aquí? ¿Qué te dijo? Me dijo la verdad. Algo que tú nunca has hecho. Se levantó del sofá y comenzó a caminar de un lado a otro. Como animal enjaulado. César no sabe nada. Él solo quiere causar problemas. Roberto y yo teníamos un acuerdo. Un acuerdo privado. Un acuerdo que incluía usar mi propiedad sin mi consentimiento. Tomé los documentos de la mesa. Aquí está todo. 3 préstamos. $85,000. Mi firma en cada uno. Una firma que yo nunca puse. Iba a decirte. Te lo juro. Pero todo pasó tan rápido. Y luego las cosas no salieron como esperábamos. El mercado cayó. Las inversiones se perdieron. Y cuando quise arreglarlo ya era demasiado tarde. ¿Cuándo, Armando? ¿Cuándo ibas a decirme? ¿Cuándo vinieran a quitarme la casa? ¿Cuándo me dejaran en la calle? Yo nunca hubiera permitido eso. Gritó. Pero su grito sonaba desesperado. No convincente. Yo hubiera encontrado la forma de pagarlo. Siempre encuentro la forma. ¿Cómo encontraste la forma de pagarme los $11,000 que te presté? ¿Cómo encontraste la forma de incluirme en la cena de anoche que yo misma pagué? Se quedó callado. Sus ojos evitaron los míos. ¿Pensaste que no me dolería, Armando? ¿Pensaste que podías usarme, mentirme, robarme, y yo simplemente lo aceptaría porque soy tu madre? Yo no te robé. Solo tomé prestado. Es diferente. No es diferente. Es robo. Es fraude. Es traición. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Yo te di todo. Todo lo que tenía. Todo lo que era. Y tú me pagaste destruyéndome. No seas dramática, mamá. Nadie te está destruyendo. Esas palabras fueron como una bofetada. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Tienes razón. Nadie me está destruyendo. Porque ya no voy a permitirlo. Me levanté del sofá. Caminé hacia la cocina y saqué el cajón donde guardaba todos mis documentos importantes. Volví con otra carpeta. La puse sobre la mesa junto a los documentos que César me había traído. ¿Qué es eso?, preguntó Armando con desconfianza. Es todo. Cada préstamo que te hice. Cada promesa que me hiciste. Cada mentira que me dijiste. Abrí la carpeta. $11,000 en los últimos 5 años. Dinero que nunca me devolviste. Dinero que me pediste para emergencias que nunca existieron. Armando miró los papeles sin decir nada. Y aquí están los extractos bancarios. Las transferencias. Todo documentado. Todo con fecha y hora. Saqué más papeles. También tengo los mensajes. Las conversaciones donde me prometías devolverme el dinero. Las excusas. Las mentiras. ¿Qué pretendes hacer con eso? Pretendo protegerme. Pretendo asegurarme de que nunca más puedas hacerme daño. Se acercó a mí. Su expresión cambió. Ya no era el hijo avergonzado. Era el hombre calculador. El hombre que había aprendido a manipular. Mamá, piensa en lo que estás haciendo. Si haces esto público, si me denuncias, arruinarás mi vida, mi reputación, mi matrimonio. Tu reputación es una mentira. Tu matrimonio está construido sobre el dinero que me robaste. Y tu vida ya está arruinada. Solo que todavía no lo sabes. ¿Y qué hay de ti? Si esto sale a la luz, todos sabrán que tu propio hijo te estafó. ¿Cómo crees que te verán? ¿Crees que tendrás dignidad? Sus palabras buscaban lastimarme. Buscaban hacerme sentir pequeña. Pero ya no funcionaban. Mi dignidad no depende de lo que otros piensen. Depende de lo que yo haga ahora. Tomé mi teléfono y llamé a César.
Contestó al segundo timbrazo. Señor Morales. Soy Florinda González. Acepto su ayuda. Quiero proceder con todo. Armando palideció. Mamá, no. Por favor. Podemos arreglar esto entre nosotros. No necesitamos abogados. César, mi hijo está aquí. Puede venir ahora. Estaré ahí en 20 minutos. Colgué el teléfono. Armando me miraba con una mezcla de miedo y rabia. Esto es un error, mamá. Un error que vas a lamentar. El único error que cometí fue confiar en ti. Fue creer que el amor de madre era suficiente. Fue pensar que si te daba todo, tú me amarías. Yo te amo. No, no me amas. Me usas. Hay una diferencia. Se dejó caer en el sofá. Puso sus manos sobre su rostro. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora vas a enfrentar las consecuencias de tus acciones. Vas a firmar documentos donde reconoces el fraude. Vas a devolver cada centavo. Y vas a dejar de mentir. No tengo ese dinero. No puedo pagarte. Entonces venderás lo que tengas que vender. El auto. Las cosas de la casa. Lo que sea necesario. Tomé los documentos de la mesa. Y si no lo haces voluntariamente, César se encargará de que lo hagas legalmente. Lorena me va a matar. Si vendemos el auto, si empeño las cosas, ella va a... Lorena. Repetí el nombre con amargura. Ella sabe lo que hiciste. Armando no respondió. Pero su silencio fue respuesta suficiente. Ella lo sabía. Ella sabía que me estabas robando y no dijo nada. Tal vez hasta te animó a hacerlo. Lorena no tiene nada que ver con esto. Lorena tiene todo que ver con esto. Ella te convenció de que yo era una vergüenza. De que yo no merecía respeto. De que yo era solo una fuente de dinero que podían explotar. No es así. ¿No? Entonces explícame por qué anoche me dijeron que no podía ir a una cena que yo misma pagué. Explícame por qué me trataron como basura. Como si yo no valiera nada. Armando se quedó callado, mirando al suelo. Derrotado. El timbre sonó. Era César. Abrí la puerta y él entró con su maletín. Miró a Armando y luego me miró a mí. Señora González, ¿está segura de esto? Completamente segura. César sacó documentos de su maletín. Los puso sobre la mesa. Estos son los papeles que necesitamos que firme, señor González. Reconocimiento de deuda. Compromiso de pago. Y renuncia a cualquier reclamación sobre la propiedad de su madre. Armando miró los papeles sin tocarlos. ¿Y si no firmo? Entonces procederemos legalmente. Fraude. Falsificación de documentos. Podría enfrentar entre 5 y 10 años de prisión. Esto es extorsión. No, señor González. Esto es justicia. Usted cometió un delito. Ahora debe responder por él. César empujó los papeles hacia él. Puede hacerlo por las buenas o por las malas. Usted decide. Armando tomó los papeles con manos temblorosas. Los leyó lentamente. Cada página parecía pesarle más que la anterior. Finalmente levantó la vista hacia mí. Si firmo esto, ¿me perdonas? La pregunta me partió el corazón. Pero ya no era la Florinda que perdonaba todo sin consecuencias. Si firmas esto, te doy la oportunidad de enmendar tu error. El perdón vendrá después. Cuando demuestres que lo mereces. Tomó el bolígrafo que César le extendía. Su mano temblaba mientras firmaba cada documento. Uno por uno. Reconociendo su culpa. Comprometiéndose a pagar. Renunciando a cualquier derecho sobre mi propiedad. Cuando terminó, César recogió los papeles y los guardó en su maletín. Tiene 6 meses para pagar la deuda restante. Si no lo hace, procederemos con el embargo de sus propios bienes. Armando asintió sin decir nada. Se levantó del sofá. Caminó hacia la puerta. Se detuvo y me miró una última vez. Lo siento, mamá. Yo también lo siento, Armando. Siento que hayas llegado a esto. Siento no haberte enseñado mejor.
Salió de la casa sin decir nada más. César esperó a que se fuera y luego se giró hacia mí. Hizo lo correcto, señora González. Sé que fue difícil. Lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero ahora está protegida. Su casa está segura. Y su hijo tendrá que aprender a ser responsable. Sacó otro documento del maletín. Este es el comprobante del pago que Roberto hizo antes de morir. $60,000 están cubiertos. Su hijo debe los 25,000 restantes. Tomé el documento. $60,000. Un hombre que ni siquiera conocía había pagado mi deuda, mientras mi propio hijo me la había creado. ¿Por qué Roberto hizo esto? ¿Por qué me ayudó? César sonrió tristemente. Roberto tenía sus propios demonios. Pero al final de su vida quiso hacer algo bueno. Quiso proteger a alguien inocente. Usted fue esa persona. Me entregó una carta. Él dejó esto para usted. Dijo que la leyera cuando todo terminara. César se despidió y salió de la casa. Me quedé sola con la carta en mis manos. La abrí con dedos temblorosos. La letra era clara, firme. Estimada señora González, no nos conocemos, pero conocí a su hijo. Y vi lo que le hizo. Vi cómo la usaba. Cómo mentía sobre usted. Cómo se avergonzaba de la mujer que le dio todo. Y no pude quedarme callado. Este dinero no borra lo que él hizo. Pero espero que le dé paz. Espero que le dé la fuerza para defenderse. Porque usted merece respeto. Merece dignidad. Merece amor verdadero. No el amor falso que su hijo le ofrece. Con admiración, Roberto Ruiz. Las lágrimas cayeron sobre el papel. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de alivio. De gratitud. De esperanza. Un extraño me había visto. Me había valorado. Me había protegido. Más de lo que mi propio hijo había hecho jamás. Doblé la carta con cuidado. La guardé junto con todos los documentos. Mi casa estaba segura. Mi futuro estaba protegido. Y por primera vez en años, sentía que podía respirar. Los siguientes días pasaron en una extraña calma. Armando no llamó. No escribió. No apareció por mi casa. Era como si hubiera desaparecido de mi vida completamente. Y por primera vez en mucho tiempo, ese silencio no me dolía. Me daba espacio para pensar, para planear, para decidir qué haría después. Pasé las mañanas organizando todos mis documentos. Cada papel, cada recibo, cada evidencia de lo que había sucedido. Los guardé en carpetas separadas. Todo ordenado, todo claro. César me había aconsejado mantener copias de todo. Y yo seguí su consejo al pie de la letra. Paula vino a visitarme el miércoles por la tarde. Traía un pastel de limón que había hecho esa mañana. Se sentó conmigo en la cocina y me sirvió café sin preguntar nada. Pero yo sabía que tenía curiosidad. Que había notado el auto de César. Que había visto a Armando salir de mi casa con el rostro descompuesto. ¿Estás bien, Florinda? Finalmente preguntó. La miré a los ojos. Esos ojos amables que solo querían asegurarse de que yo estuviera bien. Y por primera vez en mucho tiempo, no mentí. No, no estoy bien. Pero voy a estarlo. ¿Quieres hablar de eso? Le conté todo. Cada detalle. Cada mentira. Cada traición. Paula me escuchó en silencio. Sin interrumpir. Sin juzgar. Cuando terminé, ella tomó mi mano entre las suyas. Ese muchacho no sabe lo que tiene. Nunca lo supo. Ya no importa lo que él sepa o no sepa. Lo importante es lo que yo sé ahora. ¿Y qué vas a hacer? Voy a recuperar mi dignidad. Voy a asegurarme de que esto nunca vuelva a pasar. Paula asintió. Si necesitas algo, cualquier cosa, solo tienes que decirme. No estás sola en esto. Sus palabras me llenaron de calidez. De la calidez que debería haber recibido de mi propia familia, pero que solo encontraba en una vecina. En una amiga verdadera. El jueves en la mañana, César me llamó. Señora González, tengo noticias. Armando ha comenzado a vender algunas cosas.
Puso el auto en venta y está tratando de conseguir un préstamo personal para cubrir parte de la deuda. ¿Y Lorena? Ella sabe. Hubo una pausa. Por lo que entiendo, ella está furiosa. Muy furiosa. Ha estado llamando a Armando todo tipo de cosas. Dice que él arruinó su vida. Por supuesto. Lorena solo se preocupaba por ella misma. Por su imagen. Por su estilo de vida. No por el daño que habían causado. No por la madre que habían traicionado. Bien. Que enfrente las consecuencias. Hay algo más, señora González. Lorena ha estado haciendo llamadas, tratando de conseguir dinero de su propia familia. Parece que los padres de ella tienen recursos. Podrían ayudar a pagar la deuda más rápido. Mientras paguen lo que deben, no me importa de dónde venga el dinero. Entendido. Le mantendré informada de cualquier desarrollo. Colgué el teléfono y me quedé pensando. Lorena pidiendo ayuda a su familia. Lorena humillándose frente a sus padres. Lorena teniendo que explicar que su esposo había cometido fraude contra su propia madre. Había una cierta justicia poética en todo esto. Pero yo no sentía satisfacción. No sentía alegría por su sufrimiento. Solo sentía un vacío. El vacío de saber que mi hijo había elegido a esa mujer sobre mí. Que había preferido complacerla a ella que respetar a su propia madre. El viernes por la noche, mientras preparaba la cena, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé en contestar. Pero algo me hizo responder. Señora Florinda. Era una voz de mujer. Mayor. Educada. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Sonia López. Soy la madre de Lorena. El corazón me dio un vuelco. La madre de Lorena. ¿Qué querría? Señora López. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito hablar con usted. En persona. ¿Podría venir a mi casa mañana? Es importante. ¿De qué se trata? Prefiero hablarlo en persona. Por favor. Es sobre nuestros hijos. Sobre esta situación terrible. Algo en su voz me hizo aceptar. Está bien. ¿A qué hora? ¿Le parece bien a las 3 de la tarde? Le enviaré la dirección por mensaje. Acepté y colgué. ¿Qué querría la madre de Lorena? ¿Vendría a defenderla? ¿A atacarme? ¿A pedirme que perdonara todo y olvidara lo sucedido? Esa noche casi no dormí. Di vueltas en la cama pensando en todas las posibilidades. Preparando lo que diría. Ensayando las respuestas. No iba a dejarme manipular. No iba a permitir que nadie me hiciera sentir culpable por protegerme. El sábado me arreglé con cuidado. Me puse mi mejor vestido. El celeste que siempre me hacía sentir presentable. Me peiné el cabello y me maquillé ligeramente. Quería verme digna. Fuerte. No como la mujer pobre y avergonzada que Lorena había descrito. La dirección que Sonia me envió era de una casa en la zona elegante de la ciudad. Una casa grande con jardín bien cuidado. Portón de hierro. Fuente en la entrada. Todo gritaba dinero. Mucho dinero. Toqué el timbre y una empleada doméstica me abrió. Me guió a través de una sala inmensa hasta un jardín trasero donde Sonia me esperaba sentada en una mesa de hierro forjado. Ella se levantó cuando me vio. Era una mujer de unos 70 años. Elegante. Con el cabello perfectamente peinado. Vestida con ropa cara pero discreta. Señora Florinda. Gracias por venir. Me extendió la mano. Su apretón era firme. Señora López. Por favor, siéntese. ¿Le ofrezco algo de tomar? ¿Café? ¿Té? Un café está bien. Ella le hizo una señal a la empleada que desapareció hacia adentro. Nos sentamos frente a frente. Sonia me miraba con una expresión que no podía descifrar. No era hostilidad, pero tampoco era calidez. Sé que esto es incómodo. Para ambas. Comenzó. Pero necesitaba hablar con usted. Necesitaba conocerla. Conocerme. Sí, porque mi hija me ha contado muchas cosas sobre usted. Y francamente, quería ver si eran ciertas. Sentí como mi cuerpo se tensaba. ¿Qué tipo de cosas?
Lorena me dijo que usted era una mujer problemática, que siempre estaba pidiendo dinero, que era manipuladora, que usaba la culpa para controlar a Armando. Sonia hizo una pausa, pero cuando me enteré de lo que realmente pasó, de lo que Armando le hizo, supe que mi hija estaba mintiendo. La empleada trajo el café. Esperamos en silencio hasta que se fue. Lorena sabe que está hablando conmigo. No, y preferiría que no lo supiera. Al menos no todavía. Sonia tomó su taza de té. Mi hija tiene muchos defectos, señora Florinda. Y yo tengo parte de la culpa. La criamos con demasiadas comodidades. Le dimos todo sin enseñarle el valor de nada. ¿Por qué me cuenta esto? Porque quiero que sepa que no todos en mi familia somos como ella. Porque quiero disculparme por el daño que mi hija le ha causado. Sonia me miró directamente a los ojos. Y porque quiero ayudarla. No necesito su ayuda. Lo sé. César me contó que usted rechazó la oferta de Roberto de pagar todo, que insistió en que su hijo pagara sus propias deudas. Eso habla muy bien de usted. César le contó. Roberto era mi hermano, señora Florinda. Yo sé todo lo que pasó. Y estoy de acuerdo con lo que usted hizo. Roberto era su hermano. El mundo de repente se sentía muy pequeño. Cuando Roberto me contó lo que Armando había hecho, me sentí avergonzada. Porque mi hija era parte de eso. Porque ella sabía y no hizo nada para detenerlo. Peor aún, lo alentó. Ella lo alentó. Sonia asintió. Lorena siempre ha sido ambiciosa. Siempre ha querido más de lo que tiene. Y cuando se casó con Armando, pensó que había encontrado a alguien que podría darle la vida que ella quería. Pero Armando no tiene tanto dinero como ella creía. Así que empezaron a vivir de prestado, de apariencias, de mentiras. Y yo era una fuente fácil de dinero. Exactamente. Y cuando usted ya no tenía más que dar, él recurrió al fraude. Sonia dejó su taza sobre la mesa. Pero hay algo más que necesita saber. Algo que ni siquiera César sabe todavía. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué cosa? Lorena está planeando divorciarse de Armando. Ya habló con un abogado. Quiere quedarse con todo lo que puedan antes de que los embargos empiecen. Quiere dejarlo sin nada y salir limpia de esta situación. Las palabras me golpearon como un tren. Lorena abandonando a Armando. Dejándolo solo en este desastre. Después de haberlo empujado a causarlo. ¿Cuándo? Pronto. Muy pronto. Ella solo está esperando el momento correcto. El momento en que pueda causar más daño. ¿Por qué me dice esto? Porque usted es su madre. Y a pesar de todo lo que él ha hecho, sé que todavía lo ama. Y pensé que debería saberlo. Sonia se inclinó hacia adelante. También porque quiero proponerle algo. ¿Qué tipo de propuesta? Mi esposo y yo pagaremos la deuda de Armando. Los $25,000 completos. Pero con condiciones. No quiero su caridad. No es caridad. Es una inversión. Una inversión en que Armando aprenda su lección sin que Lorena se lleve todo. Sonia sacó un sobre de su bolso. Nosotros pagamos la deuda. Armando firma un documento donde se compromete a devolvernos ese dinero en 3 años. Con intereses. Y usted mantiene el control de todo hasta que se pague. ¿Y qué ganan ustedes con esto? Ganamos tiempo. Tiempo para que Armando entienda sus errores. Tiempo para que se aleje de mi hija antes de que ella lo destruya completamente. Sonia empujó el sobre hacia mí. Y usted gana su casa libre de deudas. Y la posibilidad de recuperar a su hijo. Si es que todavía quiere hacerlo. Tomé el sobre. Adentro había un cheque. $25,000. Y documentos legales. Todo preparado. Todo listo para firmar. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué ayuda al esposo de su hija si sabe que se van a divorciar? Porque mi hermano Roberto me enseñó algo antes de morir. Me dijo que el dinero sin dignidad no vale nada. Y que a veces hacer lo correcto cuesta dinero. Pero vale la pena. Sonia se levantó. Piénselo, señora Florinda. No tiene que decidir ahora.
pero la oferta está sobre la mesa. Me acompañó hasta la puerta. Antes de irme, me tomó la mano. Una cosa más. Cuando todo esto termine, cuando Lorena se vaya, Armando va a necesitar a alguien. Va a estar solo, destruido. Y solo usted podrá decidir si quiere estar ahí para él, o si prefiere dejarlo enfrentar las consecuencias solo. Salí de esa casa con el sobre en mi bolso y 1000 pensamientos en mi cabeza. Manejé de regreso a mi casa en silencio, pensando, calculando, sintiendo. Cuando llegué a casa, saqué el sobre y lo puse sobre la mesa. Lo miré durante horas. El cheque, los documentos, la solución fácil a todo este problema. Pero nada de esto era sobre lo fácil. Era sobre lo correcto. Y todavía no sabía qué era lo correcto hacer. Pasé toda la noche del sábado sin dormir. El sobre con el cheque de $25,000 estaba sobre la mesa de mi cocina. Lo miraba una y otra vez, tratando de entender qué era lo correcto, tratando de separar lo que mi corazón quería de lo que mi mente sabía que debía hacer. El domingo en la mañana tomé una decisión. Llamé a César. Señor Morales, necesito que venga a mi casa. Hoy si es posible. ¿Pasó algo, señora González? Sí, algo pasó. Y necesito su consejo. César llegó una hora después. Le mostré el sobre. Le conté sobre mi conversación con Sonia. Él leyó los documentos con cuidado. Su expresión era seria. Es una buena oferta. Legalmente sólida. Usted quedaría libre de deudas inmediatamente. Pero debe estar segura de por qué lo acepta. ¿Lo acepta porque quiere ayudar a Armando? ¿O porque quiere que él aprenda la lección de la forma menos dolorosa? La pregunta me golpeó, porque no estaba segura de la respuesta. No lo sé. Honestamente no lo sé. César se sentó frente a mí. Señora González, lo que su hijo hizo fue terrible. Pero él va a pagar las consecuencias de una forma u otra. La pregunta es, ¿usted quiere ser parte de su proceso de aprendizaje? ¿O quiere alejarse y dejarlo caer solo? Soy su madre. Ser madre no significa ser responsable de sus errores, ni significa que tiene que rescatarlos siempre. Sus palabras eran duras, pero ciertas. Durante toda mi vida había rescatado a Armando, de sus malas calificaciones, de sus malas decisiones, de sus deudas. Siempre había estado ahí para evitar que cayera. Y tal vez eso era parte del problema. ¿Qué haría usted en mi lugar? César suspiró. Yo aceptaría la oferta. Pero no por Armando, sino por usted. Porque usted merece vivir en paz, sin deudas colgando sobre su cabeza, sin tener que preocuparse por perder su casa. Tenía razón. Mi casa, mi seguridad. Eso era lo más importante. No Armando, no Lorena. Yo. Está bien. Acepto. César asintió. Entonces necesitamos organizar una reunión. Con Armando. Con Sonia. Para firmar todos los documentos y dejar todo claro. ¿Cuándo? ¿Qué le parece mañana? Lunes por la tarde. En mi oficina. Neutral. Profesional. Está bien. César se levantó. Le avisaré a todas las partes. Y señora González, prepárese. Armando no va a estar feliz cuando descubra que los padres de Lorena están pagando su deuda. Después de que César se fue, llamé a Paula. Necesitaba hablar con alguien. Alguien que me conociera de verdad. Ella vino con una botella de vino y 2 copas. Cuéntame todo. Le conté sobre Sonia. Sobre la oferta. Sobre mi decisión. Paula me escuchó en silencio mientras tomábamos el vino. Hiciste lo correcto, Florinda. ¿Tú crees? Sí. Porque ahora puedes dormir tranquila. Porque tu casa está segura. Y porque le diste a tu hijo una última oportunidad de aprender. Si la desperdicia, ya no es tu problema. Sus palabras me dieron paz. Por primera vez en días sentí que podía respirar profundo. El lunes llegó más rápido de lo que esperaba. Me arreglé con cuidado. El mismo vestido celeste,
El cabello bien peinado. Quería verme fuerte, digna, en control. Llegué a la oficina de César a las 3 en punto. Sonia ya estaba ahí, sentada en la sala de espera con su esposo. Un hombre mayor, de cabello completamente blanco. Expresión seria pero amable. Ellos se levantaron cuando me vieron. Señora Florinda. Él es mi esposo, Alberto López. Alberto me extendió la mano. Es un placer conocerla. Lamento que sea bajo estas circunstancias. Yo también. César salió de su oficina. Pasen, por favor. Armando está por llegar. Entramos a una sala de conferencias. Una mesa larga de madera. Sillas de cuero. Todo muy profesional. Muy serio. Nos sentamos. Sonia y Alberto de un lado. Yo del otro. César en la cabecera. 5 minutos después Armando entró. Se veía terrible. Ojeras profundas. Ropa arrugada. Cabello despeinado. Como si no hubiera dormido en días. Se detuvo en seco cuando vio a los padres de Lorena. ¿Qué hacen ellos aquí? Siéntate, Armando. La voz de César era firme. Tenemos que hablar. Armando se sentó lentamente. Sus ojos iban de mí a Sonia a Alberto. Confundido. Asustado. César puso los documentos sobre la mesa. El señor y la señora López han ofrecido pagar tu deuda. Los $25,000 completos. Pero hay condiciones. Armando miró a Sonia. ¿Por qué harían eso? Porque a pesar de todo, eres el esposo de nuestra hija. Y porque tu madre no merece seguir sufriendo por tus errores. Sonia habló con voz tranquila pero firme. Pero esto no es un regalo. Es un préstamo. ¿Qué vas a pagar? Con intereses. En 3 años. No entiendo. Alberto se inclinó hacia adelante. Es simple. Nosotros pagamos la deuda con tu madre. Ella queda libre. Tú nos debes a nosotros. Y si no pagas, nosotros íbamos a tomar medidas legales. Sin piedad. Sin consideraciones familiares. Armando palideció. ¿Y Lorena? Ella sabe de esto. No, y no necesita saberlo. Sonia empujó los papeles hacia él. Esto es entre tú, nosotros, y tu madre. Lorena no tiene nada que ver. Pero yo sabía que Lorena tenía todo que ver. Ella era la razón de todo esto. Ella era quien había plantado la semilla de la vergüenza, del desprecio, de la traición. Hay algo más que debes saber, Armando. Dije finalmente. Todos me miraron. Tu esposa planea divorciarse de ti. Muy pronto. Y cuando lo haga, va a intentar quedarse con todo lo que puedan. El rostro de Armando se descompuso completamente. ¿Qué? ¿Cómo sabes eso? Porque tu suegra me lo dijo. Porque ella sabe qué tipo de persona es su hija. Armando miró a Sonia buscando una negación. Pero ella solo asintió. Es verdad. Lorena ya contrató un abogado. Ya tiene todo planeado. Solo está esperando el momento perfecto para dejarte. Armando se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban. No sé si lloraba o si solo trataba de procesar toda la información. Entonces esto es todo. Lo perdí todo. No todo. Mi voz salió más suave de lo que esperaba. Todavía tienes la oportunidad de hacer las cosas bien. De pagar tus deudas. De aprender. De cambiar. Él levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. Llenos de lágrimas. ¿Tú me perdonas, mamá? La pregunta que había estado esperando. La pregunta que había ensayado responder 1000 veces en mi mente. Te perdono, Armando. Pero el perdón no borra las consecuencias. Todavía tienes que pagar lo que debes. Todavía tienes que demostrar que has cambiado. Y eso va a tomar tiempo. Él asintió. Tomó el bolígrafo que César le extendía. Y firmó. Cada documento. Cada página. Reconociendo su nueva deuda. Comprometiéndose a pagar. Aceptando las consecuencias. Cuando terminó, César recogió todos los papeles. Bien.
Esto está hecho. Los López transferirán el dinero mañana. Y Armando tiene 3 años para cumplir su parte. Todos nos levantamos. Sonia y Alberto se despidieron. Armando se quedó parado ahí. Perdido. Roto. Mamá. Me giré hacia él. ¿Puedo abrazarte? Lo miré. A mi hijo. Al niño que había criado. Al hombre que me había traicionado. Y vi en sus ojos algo que no había visto en años. Arrepentimiento genuino. Abrí mis brazos. Él se acercó y me abrazó. Fuerte. Como cuando era niño y tenía miedo de la oscuridad. Y yo lo sostuve. Sabiendo que este abrazo no arreglaba nada. Pero era un comienzo. 2 semanas después de la reunión en la oficina de César, mi vida comenzó a cambiar de formas que no esperaba. La deuda estaba pagada. Mi casa estaba segura. Y por primera vez en años podía dormir sin ese peso constante sobre mi pecho. Armando me llamaba todos los días. Al principio no le contestaba. Necesitaba espacio. Necesitaba tiempo para procesar todo. Pero eventualmente empecé a responder. Las conversaciones eran cortas. Incómodas. Pero eran algo. Mamá, Lorena se fue. Me dijo una tarde. Su voz sonaba hueca. Vacía. ¿Cuándo? Hace 3 días. Se llevó todo lo que pudo. La mitad de los muebles. Toda su ropa. Hasta las fotos de las paredes. Hizo una pausa. Dejó los papeles del divorcio sobre la mesa de la cocina. No sentí satisfacción al escuchar eso. Solo tristeza. Tristeza por mi hijo que estaba aprendiendo la lección más dura de su vida. ¿Dónde estás viviendo? En la casa. Pero está casi vacía. No tengo ni sillas suficientes. Su voz se quebró. Tengo que vender la casa, mamá. No puedo pagar la hipoteca solo. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Buscar un apartamento más pequeño. Algo que pueda pagar. Empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Las mismas palabras que yo había tenido que usar tantas veces en mi vida. Cuando su padre nos abandonó. Cuando perdí trabajos. Cuando las cosas se ponían difíciles. Siempre empezando de nuevo. Armando, hay algo que quiero decirte. ¿Qué, mamá? Esto que estás viviendo ahora, este dolor, esta pérdida, es lo que yo viví por años. Cada vez que me excluían. Cada vez que me mentían. Cada vez que me trataban como si no valiera nada. Hubo silencio del otro lado. Lo sé, mamá. Y lo siento. De verdad lo siento. Yo también lo siento. Siento que hayas tenido que llegar hasta aquí para entenderlo. Una semana después, Armando tocó mi puerta. Traía una caja en las manos. Se veía cansado, pero más limpio que la última vez. Más arreglado. Traje algo para ti. Abrió la caja. Adentro estaban todas las fotos familiares que Lorena se había llevado. Fotos de cuando Armando era niño. Fotos de cumpleaños. De navidades. De momentos felices que parecían de otra vida. Fui a su apartamento. Le pedí que me devolviera las fotos. Al principio no quería. Pero insistí. Estas fotos son tuyas, mamá. Siempre lo fueron. Tomé las fotos con manos temblorosas. Ahí estábamos. Sonriendo. Felices. Antes de que todo se complicara. Gracias. Se sentó en el sofá. El mismo sofá donde habíamos tenido tantas conversaciones. Tantas peleas. Tanto dolor. Conseguí un trabajo, mamá. No paga mucho. Pero es honesto. En una empresa de construcción. Trabajo de oficina. Me alegro. Y vendí el auto. Compré uno usado. Más barato. Más práctico. Me miró a los ojos. Estoy tratando, mamá. De verdad estoy tratando de hacer las cosas bien. Vi en sus ojos algo que no había visto en mucho tiempo. Humildad. Genuina humildad. ¿Puedo venir a visitarte? No todos los días. Solo cuando tengas ganas de verme. Sin presiones. Lo pensé. Parte de mí todavía estaba enojada. Dolida. Pero otra parte,
La parte que siempre sería su madre, quería darle una oportunidad. Está bien. Pero con condiciones. Las que sean. No más mentiras. No más secretos. Y respeto. Siempre respeto. Te lo prometo. Los siguientes meses fueron de reconstrucción lenta. Armando venía a visitarme los domingos. Traía café y pan dulce. Nos sentábamos en la cocina y hablábamos. Conversaciones reales. Sobre su trabajo. Sobre su divorcio. Sobre sus errores. Sobre cómo se sentía. Un domingo trajo consigo a alguien inesperado. César. El abogado. Mamá, César quiere hablar contigo. Sobre algo importante. César se sentó conmigo en la sala. Sacó unos papeles de su maletín. Señora González, tengo buenas noticias. Roberto dejó algo más en su testamento. Algo que no le mencioné antes porque había procedimientos legales que completar. ¿Qué cosa? Roberto le dejó $50,000. En un fideicomiso. Para su retiro. Para que pueda vivir con dignidad el resto de sus días. Las palabras no tenían sentido. $50,000. Un hombre que nunca conocí. Que murió protegiéndome. No puedo aceptar eso. Ya está hecho, señora. Es legalmente suyo. Roberto fue muy claro en sus instrucciones. César me entregó los papeles. El dinero está en una cuenta a su nombre. Puede usarlo como quiera. Para reparar la casa. Para viajar. Para lo que necesite. Las lágrimas comenzaron a caer. Pero eran lágrimas de gratitud. De alivio. De esperanza. ¿Por qué hizo todo esto por mí? Porque vio en usted algo que su propio hijo no pudo ver. Dignidad. Fortaleza. Valor. César se levantó. Él quería que usted supiera que hay gente buena en el mundo. Que todavía hay justicia. Después de que César se fue, Armando se sentó a mi lado. Merecías esto, mamá. Y mucho más. Lo miré. A mi hijo que finalmente estaba aprendiendo. Que finalmente estaba cambiando. ¿Sabes qué voy a hacer con ese dinero? ¿Qué? Voy a arreglar la casa. Las ventanas que necesitan reparación. El techo que gotea. Todo lo que dejé de hacer porque siempre estaba dándote dinero a ti. Tomé su mano. Y luego voy a viajar. Voy a conocer la playa. Algo que siempre quise hacer pero nunca pude. Armando sonrió. Una sonrisa triste pero genuina. Me parece perfecto. ¿Y tú? ¿Cómo vas con los pagos a los López? Voy bien. Estoy pagando puntualmente cada mes. Alberto dice que si sigo así, tal vez pueda terminar de pagar en 2 años en lugar de 3. Me alegro. Nos quedamos sentados en silencio. Un silencio cómodo. No como antes. Este era un silencio de paz. De aceptación. De un nuevo comienzo. Paula tocó la puerta esa tarde. Traía flores de su jardín. Escuché las buenas noticias. Todo el vecindario está feliz por ti, Florinda. La abracé. Esta mujer que había estado a mi lado cuando nadie más estaba. Esta amiga verdadera. Gracias por todo, Paula. Por estar ahí. Por escucharme. Por ser mi familia cuando no tenía ninguna. Siempre voy a estar aquí. Siempre. Esa noche me senté en mi porche, mirando las estrellas, sintiendo la brisa fresca en mi rostro. Mi casa estaba segura. Mi futuro estaba asegurado. Mi hijo estaba aprendiendo. Y yo finalmente estaba en paz. No era el final feliz perfecto de los cuentos de hadas. Todavía había cicatrices. Todavía había dolor. Pero había algo más importante. Había dignidad. Había respeto. Había esperanza. Y por primera vez en años, me sentía viva. Han pasado 6 meses desde aquella noche horrible cuando Lorena me dijo que yo no era suficiente para sentarme en una mesa que yo misma había pagado. 6 meses desde que mi mundo se desmoronó y tuve que reconstruirlo pieza por pieza. Y ahora, sentada en mi porche en esta tarde de domingo, puedo decir que soy una mujer diferente. La casa está completamente renovada.
Las ventanas nuevas dejan entrar la luz sin el frío del invierno. El techo ya no gotea cuando llueve. La cocina tiene electrodomésticos que funcionan. Todo lo que necesitaba arreglar durante años finalmente está hecho. Y lo hice con mi propio dinero. Con el regalo que Roberto me dejó. Un hombre que nunca conocí pero que me vio cuando mi propia familia no lo hizo. Armando viene cada domingo. Sin falta. Trae café y pan dulce como ritual. Nos sentamos en la cocina y hablamos de verdad. Me cuenta sobre su trabajo. Sobre sus luchas. Sobre cómo está aprendiendo a vivir con menos pero con más dignidad. Ya no maneja un auto lujoso. Ya no viste ropa de marca. Ya no pretende ser algo que no es. Y honestamente, se ve mejor así. Más real. Más humano. La semana pasada me trajo algo especial. Un sobre con dinero. Es el primer pago que les hago a los López por adelantado. Quería que lo vieras. Quería que supieras que estoy cumpliendo. Tomé el sobre y lo miré. $3,000. Ganados honestamente. Pagados puntualmente. Estoy orgullosa de ti, hijo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eso es todo lo que siempre quise escuchar de ti, mamá. Y tuve que perderlo todo para merecerlo. Tiene razón. A veces tenemos que caer completamente para aprender a levantarnos de la forma correcta. A veces el dolor es el único maestro que realmente escuchamos. Lorena nunca volvió a aparecer. Según me contó Armando, se casó de nuevo. Con un hombre mayor. Con mucho dinero. Exactamente lo que ella siempre buscó. No siento rabia hacia ella. Solo lástima. Porque ella nunca sabrá lo que es el amor real. Solo conoce el amor condicionado al dinero. Al estatus. A las apariencias. Paula y yo nos hemos vuelto inseparables. Ella es más mi familia que cualquier lazo de sangre. La semana pasada fuimos juntas a la playa. Mi primer viaje en más de 40 años. Sentí la arena bajo mis pies, el agua salada en mi piel, el sol en mi rostro. Y lloré. Lloré de felicidad, de libertad, de gratitud por estar viva. ¿Ves, Florinda? Esto es lo que mereces. Esto y más. Paula me tomó de la mano mientras caminábamos por la orilla. No sacrificio constante, no dolor eterno, sino momentos como este. Tenía razón. Durante toda mi vida creí que ser buena madre significaba sacrificarlo todo. Significaba no pensar en mí. Significaba dar hasta quedarme vacía. Pero estaba equivocada. Ser buena madre también significa enseñar con el ejemplo. Y el ejemplo que estaba dando era el de una mujer que se dejaba pisotear. Una mujer sin límites. Una mujer sin dignidad propia. Ahora soy diferente. Ahora tengo límites claros. Ahora exijo respeto. Y si no lo recibo, me alejo. Simple. No con rabia. No con gritos. Solo con la claridad de saber lo que valgo. César viene a visitarme una vez al mes. Siempre trae café y siempre tiene historias interesantes de sus casos. Nos hemos hecho amigos. Él me cuenta sobre su vida. Sobre su esposa que murió hace años. Sobre sus hijos que viven lejos. Y yo le cuento sobre la mía. Sabe, señora González, Roberto estaría muy orgulloso de usted. De cómo manejó todo esto. Con tanta dignidad. Con tanta fuerza. Ojalá hubiera podido conocerlo. Agradecerle personalmente. Él lo sabe. Donde sea que esté, él lo sabe. Sonia también se convirtió en parte de mi vida. Viene a tomarte conmigo cada 2 semanas. Hablamos de nuestros hijos. De nuestros errores como madres. De cómo tratamos de hacerlo mejor, pero a veces fallamos. Mi hija me odia ahora por haberle contado sobre el divorcio a Armando. Dice que la traicioné. Sonia tomó su taza de té con manos temblorosas. Pero no me arrepiento. Hice lo correcto. Los hijos no siempre entienden cuando actuamos por su bien. A veces nunca lo entienden. ¿Y usted? ¿Se arrepiente de haber denunciado a Armando? Lo pensé. Realmente lo pensé. No. No me arrepiento. Porque si no lo hubiera hecho, él seguiría siendo el mismo hombre. El mismo mentiroso.
El mismo manipulador. Ahora tiene la oportunidad de ser mejor. De ser real. Esta mañana, mientras preparaba el café para la visita de Armando, encontré una foto vieja en uno de los cajones. Era de hace 30 años. Yo tenía 35. Armando era un niño de 5 años. Estábamos en el parque, sonriendo. Él me abrazaba con esos bracitos pequeños. Y yo lo miraba como si fuera mi mundo entero. Y lo era. Durante tanto tiempo él fue mi mundo entero. Mi razón para levantarme cada día. Mi razón para trabajar hasta que me dolieran los huesos. Mi razón para existir. Pero ese fue mi error. Porque una persona no puede ser tu mundo entero. Tú tienes que ser tu propio mundo. Y los demás son visitas. Algunos se quedan. Otros se van. Pero tú permaneces. Guardé la foto de vuelta en el cajón. No con tristeza, sino con aceptación. Ese niño de la foto ya no existe. Y la mujer que lo sostenía tampoco. Ambos tuvimos que morir un poco para convertirnos en quienes somos ahora. El timbre sonó. Era Armando. Puntual como siempre ahora. Traía el café y el pan dulce. Y algo más. Un ramo de flores. Para ti, mamá. Porque es domingo. Y porque te quiero. Tomé las flores y las olí. Rosas blancas. Mis favoritas. Él se acordaba. Nos sentamos en la cocina. Hablamos de su semana. De mi semana. De los planes que cada uno tenía. Ya no había secretos. Ya no había mentiras. Solo conversación honesta entre dos personas que estaban aprendiendo a conocerse de nuevo. Antes de irse me abrazó. Gracias, mamá, por no rendirte conmigo. Por darme esta segunda oportunidad. Gracias a ti. Por finalmente verme. Por finalmente valorarme. Lo vi alejarse en su auto usado. Y sonreí. No era el hijo perfecto. Probablemente nunca lo sería. Pero era un hijo que estaba tratando. Y eso era suficiente. Esa noche me senté en mi porche como había hecho tantas veces en estos meses. Mirando las estrellas. Sintiendo la paz que solo viene después de la tormenta. Mi vida no era perfecta. Todavía había días difíciles. Todavía había momentos de tristeza. Pero también había alegría. Había amistad. Había dignidad. Había amor propio. Pensé en todas las mujeres como yo. Mujeres que dan todo sin pedir nada. Mujeres que se dejan pisotear porque creen que eso es amor. Mujeres que pierden su identidad en el proceso de ser madres. Y quise decirles algo. Algo que me hubiera gustado escuchar hace años. Tu sacrificio es válido. Pero no tiene que ser total. Tu amor es importante. Pero no a costa de tu dignidad. Tus hijos son tu tesoro. Pero tú también tienes valor. Y si alguien te hace sentir invisible, si alguien te trata con desprecio, si alguien te usa sin agradecimiento, tienes derecho a defenderte. Tienes derecho a decir basta. Tienes derecho a exigir respeto. Porque el amor verdadero no humilla. El amor verdadero no excluye. El amor verdadero no avergüenza. Y si lo que recibes no se parece al amor, entonces no es amor. Es otra cosa. Y mereces mejor. Me levanté del porche y entré a mi casa. Mi casa. Segura. Pagada. Renovada. Un reflejo de lo que yo misma era ahora. Renovada. Más fuerte. Más clara. Más completa. Antes de acostarme, me miré en el espejo. Vi a una mujer de 65 años. Con arrugas que contaban historias. Con canas que mostraban sabiduría. Con ojos que habían llorado pero que ahora brillaban con esperanza. Y me gustó lo que vi. Ya no era la mujer que rogaba por migajas de atención. Ya no era la mujer que aceptaba cualquier trato con tal de no estar sola. Era la mujer que sabía su valor. La mujer que exigía respeto. La mujer que elegía paz sobre drama. La mujer que finalmente se había elegido a sí misma. Y eso era todo. Me acosté en mi cama. Cerré los ojos. Y por primera vez en muchos años, dormí profundamente. Sin pesadillas. Sin preocupaciones. Solo con la certeza de que mañana sería otro día. Y que yo estaría bien.
porque finalmente, después de tanto tiempo, había aprendido la lección más importante de todas. Nadie puede quitarte tu dignidad, a menos que tú se lo permitas. Y yo ya no lo permitía más.